O sea, los apóstoles dudaban absolutamente de todo, no entendían, no creían, eh, pues no les llegaba el agua al tinaco, ¿sí? Y así estamos nosotros, pues que por más, por ejemplo, que estudiamos, que por más que practicamos, que por más que los textos nos dicen ten fe, cree, verdaderamente soy yo el que te estoy hablando, este es mi mensaje, todo va a estar bien, suelta, eh, o simplemente ríndete, ¿no? O sea, entonces, en todo esto es como tenemos siempre como estas dudas, pues, ¿sí? Ujú, Entonces, siempre se cuela por ahí o sea, una duda. Eh, y si nosotros nos damos cuenta que cuando hay situaciones que verdaderamente nos están apretando, y yo creo que por lo menos los que estamos aquí hemos pasado precisamente por lo mismo, digo, diferentes situaciones, pero me refiero específicamente a que hay situaciones en las que nos hemos visto, mm, pues prácticamente como en la lona, como muy desamparados, muy solos, como muy abandonados, y luego de repente surge una magia y todo lo arregla, todo lo compone, todo te dice, pues aquí estoy, todo está bien, todo va a estar bien, y aún así, eventualmente pasa el tiempo y volvemos a caer exactamente lo mismo. mm, Entonces, como que ya, este, mm, digamos que nos sucede una vez, dos veces, tres veces, muchas veces, y vamos perdiendo, o nos vuelve a entrar precisamente como el miedo a que no se solucione, el miedo a estar peor, el miedo a no tener, el miedo a no encontrar, el miedo a no ser amado, el miedo a, pues a todo eso, ¿no? A perder lo que se tiene, a perder a los seres queridos, y nuevamente vuelve la creencia una vez más en todo lo que se nos dice que no debemos de creer, ¿no? Como en la muerte, como en la separación, en el ataque. Entonces volvemos a estar una y otra vez parados precisamente en el mismo lugar, tropezando con la misma piedra. ándale. Sí, entonces, no, pero mientras que si nosotros nos podemos analizar precisamente como en todo lo que Jesús ha hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que, o sea, vamos, por ejemplo, a suponer que Jesús prácticamente ha transitado un camino, ¿no? Entonces, ahora en esto de las idas de San Juan, ¿no? O del camino, del famoso camino a Santiago, que hay personas que ya lo han recorrido, personas que ya han caminado año tras año, o que lo han atravesado mucho más que cualquier otra persona. Entonces aquí básicamente ¿tú confiarías en una persona que te dijera, es que yo tengo 10 años, 20 años, 33 años andando este camino, entonces lo conozco bien? Entonces, si te dijera, pues sígueme, y entonces yo estaré a cargo de tu guía. Entonces, ¿confiaríamos en una persona así o no confiaríamos? Sí, confiaríamos. Y entonces con esto, a lo que voy es precisamente que, o sea, Jesús ya tiene un camino transitado, ya sabe perfectamente cuál es el recorrido que nosotros tenemos que hacer. Y, y es como dar un paso, dos pasos, tres pasos y estar dudando, pues, a cada momento.
de si será, no será, si me escuchará, si estará al pendiente de mí o qué onda, ¿no? Y ese tipo de dudas es precisamente los bloqueos que nosotros no, el que nos impide a no poder eh, avanza. avanzar o el que nos bloquea para ver alternativas, ¿sí? Nuevas, diferentes a las cosas que normalmente conocemos y que nos atoran, ¿sí? Que de repente pues nos atoran y no nos funcionan del todo o no nos funcionan en nada. Y volverle a hacer caso a la mente y volver a caer una y otra vez en exactamente lo mismo, pues. Sí, exactamente lo mismo. Nosotros pensamos que nuestro pensamiento no hace absolutamente nada, que en lo que yo creo tampoco, en lo que yo digo menos, que mi palabra pues simplemente, ay, pues lo dije de broma, lo dije de chiste, y no le damos como toda esta formalidad creadora a lo que nosotros pensamos ni a lo que nosotros decimos, pues. Aquí es como una gran evaluación de nuestra palabra, porque digo, hay momentos para decir o para callar, ¿no? Es decir, hay momentos en los que simplemente pues puedes bromear o hay momentos en los que definitivamente lo tienes que tomar como pues muy en serio, pues principalmente al momento de tomar decisiones, al momento de ver o de analizar pues qué onda con tu vida y ahí es cuando, o sea, el momento de introspectar, de reflexionar, entonces ahí es cuando nosotros debemos de tomar las cosas eh, pues un poco en serio o lo más en serio que nosotros podamos, pero que al final de cuentas, digo, darle solamente como la seriedad que necesita, sin volverse pues uno así como todo acartonado, todo cuadrado, todo estricto con las cosas y situaciones que uno está pensando, está viviendo, dar como esa parte de esa flexibilidad también. Entonces, pues prácticamente Jesús así era, pues era, bromeaba mucho, tenía mucho contacto con los niños, convivía mucho con ellos, platicaba mucho con ellos o jugaba mucho con ellos, ¿sí? Y no perdía pues esa parte de esa inocencia, de ese asombro, pero al mismo tiempo mantenía la parte de esa fuerza interna que le permitía guiar y tomar decisiones en el momento que se necesitaba, pues. Y aparte, pues la seguridad, la fe y ya mucha certeza en muchas cosas. Entonces, pues él estaba solamente cierto en una sola cosa, que Dios lo escuchaba. Sí, o sea, eso no está, o sea, no entraba en esa tela de duda de si me estás escuchando, no me estás escuchando, era sí o sí me estás escuchando y sé que me estás escuchando. Entonces te digo, a veces nosotros entramos pues en esta parte de estas dudas. El hecho, por ejemplo, de nosotros pensar o meternos como en estas terapias de autoconocimiento, de pensamiento, pues claro que nos van a cansar eh, porque, porque prácticamente la mente ocupa gran parte de nuestra energía. Y a veces simplemente nos vamos a sentir agobiados, cansados o sin energía. O simplemente nos va a dar un cansancio que pues te tiras en la cama y estás bien, estás a gusto. ¿Sí? Pero que sepamos que gran parte de la energía que ocupa nuestro cerebro pues es una, una tercera, bueno, entre
un 30%, 40% de nuestra energía física del día la consume la mente. Entonces, ahora, pues imagínense que eso es cuando pensamos de una forma normal. Ahora imagínense cuando nosotros nos pasamos piense y piense y piense y piense un montón de cosas, pues entonces será lo doble, un poco más, a lo mejor un 50, un 60%, y ya para cuando dan ciertas horas, pues estoy frito, estoy tronado, ¿no? Por eso, muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa? Preguntas, preguntas. Bueno, no es pregunta, es como una duda. De ahorita que decías de que uno escuchaba a veces, como entre que sueños y cuando estás, que te vas a quedar dormido y luego que de repente es como que te vas a caer. Sí. Pero en vez de caer es como sentir como si alguien te hablara y de repente despiertas y no ves nadie y dices, hoy, ahora Bueno, pues es como, esa parte es muy probablemente sean la parte de nuestra propia conciencia, pues, ¿sí? Con lo que nosotros conectamos en ese momento, ¿sí? Les he platicado en algunas ocasiones cuál ha sido o cuál había sido mi proceso de haberme regresado yo de Estados Unidos para acá, que era precisamente escuchar esa voz que me hablaba claro. cuando estaba quedando dormido, ¿sí? Entonces, pues prácticamente mm, lo que yo escuchaba era mi nombre, ¿sí? Y algo que me decía, gira tu vida, cambia tu vida, gira tu vida, cambia tu vida. Y entonces, pues yo me espantaba porque era mucho, muy seguido que yo de repente fuera caminando y de repente escuchaba una voz gritar mi nombre. O sea, como si alguien me estuviera hablando. Digo, no sé si alguien haya tenido esa sensación. Y luego de repente volteaba y pues no había nadie conocido, nadie me estaba hablando, nadie se estaba dirigiendo a mí, pero era Ujú. muy, pero muy claro, pues. Y eso me pasaba muy, muy seguido. Eh, Todavía me pasa, aunque es mucho menos. No es así, digo, no que ahora me digan por mi nombre, sino siento que me están hablando, pero volteo Ujú. y no, pues no sé, como que no hay nadie. No hay nadie. Entonces, como te digo, puede ser parte de tu conciencia que, pues de alguna forma, es como una invitación, pues, ¿no? Una invitación a avanzar al cambio. Cuando las cosas no se nos presentan muy claras del todo, pues entonces nosotros podemos preguntar. O sea, tenemos todo el derecho de preguntar, si, o sea, de qué forma, de qué manera. O sea, mm, todo el derecho, como te digo, de preguntar eh, por algo que sea como muy claro, muy específico, pues, ¿sí? Porque si no, pues al final de cuentas nos quedamos con la duda y definitivamente nos quedamos con esta creencia de que no estamos siendo escuchados, ¿sí? Y entonces, pues definitivamente nos podemos perder nos podemos perder pues de una información que podría ser valiosa, pues, ¿sí? Entonces, Sí, es verdad. nosotros tenemos, les digo, o sea, podemos prácticamente en la última sesión que nosotros tuvimos del diplomado, donde
estábamos practicando acerca de la creación de estas frases sanadoras, ¿sí? Entonces, y nosotros claramente podemos eh, preguntar y podemos generar, pues, este tipo de frases, pues, ¿sí? O sea, solamente les vuelvo a repetir, solamente que nosotros, pues, simplemente, o sea, se nos dificulta. Queremos, por ejemplo, que si yo digo o invento algo, pues que simplemente esto no tiene o no, o pudiera no tener ningún lugar o ningún efecto, pues. Pero pues, la realidad es completamente diferente. Les estaba diciendo que nosotros pues prácticamente pensamos que lo que yo diga no tiene ningún efecto, lo que yo piense no tengo tampoco, no tiene tampoco ningún efecto y les digo, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da pues prácticamente bienestar? ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros creemos como, por ejemplo, mm, esta, esta falta de fe, ¿no? Que precisamente sería como la inversión del amor, pues, ¿sí? O sea, esta falta de fe sería como la inversión del amor. Es como el amor va en una dirección y mi falta de fe va completamente en dirección opuesta. Y es como la inversión de lo que debe de ser. Ambas cosas, mi falta de fe, que es una creencia básicamente en el miedo, donde el miedo es precisamente la falta de fe y es la inversión del amor, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que el amor va en una dirección, mi miedo va en la inversión, en la dirección opuesta, y el miedo es simplemente esta falta de fe y esta falta de certeza, ¿sí? Entonces, eh, y ambos tienen esa capacidad creativa, o sea, sí crean cosas, aunque las cosas, por ejemplo, que crea el miedo, pues son cosas que van simplemente a desaparecer o van a crear una ilusión o van a crear algo perecedero, algo finito, ¿sí? Y entonces, y en eso es prácticamente donde esta falta de fe que yo tengo en el amor o en la creación, en la divinidad, en este espíritu que es infinito, eh, digo, esto me da una creación, pero como esta creación se manifiesta de una forma tangible, pues entonces pienso que esto tiene que ser Dios el que me viene y que me salva, pues, ¿no? Pero que me da una solución pasajera que no me está solucionando, pues prácticamente en en gran medida, pero es en lo que más tengo fe, en lo que más creo. Entonces mi fe está puesta en una ilusión. Y como el ego me da muestras de que lo que él me está ofreciendo existe y puede tomar forma y lugar, entonces suele ser como más persuasivo o más convincente a la hora de, de darme cosas que yo estoy pidiendo. Pero no que el Espíritu o el Espíritu Santo, Dios, se tarden en una manifestación, sino que como tengo tanta fe en las manifestaciones del ego, que luego creer o reinvertir este pensamiento, ¿sí? Entonces, volverlo a reinvertir
porque eso es en lo que yo he estado creyendo siempre, que es lo más correcto. Entonces, eso es lo que me cuesta trabajo y aquí es donde la gente no quiere trabajar, no quiere dar su brazo a torcer, porque piensa que está faltando o fallando a toda una estructura de creencias o de costumbres que se han venido practicando durante mucho tiempo. O sea, verdaderamente lo que nosotros en muchas ocasiones adoramos es a las creaciones de la mente, ni siquiera es a Dios. ¿Sí? Entonces, por qué hago esta afirmación? Porque si no, nosotros simplemente ya no estuviésemos sufriendo. Si en las soluciones, por ejemplo, que yo he encontrado una solución propuesta por mi mente, eh, creo en ello, lo pongo a la práctica, pero si fuera cierto, yo ya no estaría sufriendo, pues prácticamente esa culpabilidad que ahora siento no estaría. Por eso es una respuesta del ego, porque hay una respuesta, hay una práctica, pero no me da la paz. ¿Sí? Entonces, ahí puedo estar cierto yo que esa respuesta no viene de Dios, no viene del Espíritu. ¿Sí? Entonces, pero como te digo, es como creo en lo primero que se me viene a la mente. Y entonces ahora, por ejemplo, con mi falta de fe y con mi falta de práctica, pues entonces, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que lo que estoy escuchando proviene de Dios? ¿Verdad? ¿Sí? ¿O es real? Y es precisamente a través de ponerlo a prueba, ¿sí? O sea, pedirle precisamente como al Espíritu Santo, o sea, si esto es tuyo, pues déjalo, y si no, pues haz que simplemente desaparezca, ¿sí? Entonces, ese es prácticamente, ¿sí? Como, como, como cuando las personas, ¿no? Ha habido normalmente y han existido siempre, ¿no? No, no solamente como en épocas antiguas o hace 2000 y tantos años. Mm. Esas personas con esa fe o con ese arraigo a lo divino siempre han existido y siempre van a existir, porque eso es prácticamente lo que equilibra, pues. Nosotros apenas estamos en pañales, ¿sí? En pañales, pero nuestras prácticas son muy inconsistentes. Y son precisamente muy inconsistentes debido a que se nos olvida. En el momento que más no, lo necesitamos, se nos olvida, pues, ¿sí? O sea, Dios nos dice, o sea, permite que todo suceda. Permite que la vida simplemente suceda como tenga que suceder y no te preocupes absolutamente de nada. Porque siempre está Dios ahí para enseñarte o siempre va a estar Dios, o sea, para mostrarte el camino. Pero, o sea, cuando nosotros tenemos una situación dolorosa, eh, ¿quién piensa, o sea, en eso de ahí déjame espero la lección? ¿Sí? ¿No? O sea, te desesperas y simplemente piensas en el ataque, piensas que alguien te está haciendo daño. Esto difícilmente, cuando te están sucediendo las cosas, difícilmente piensas que es una proyección tuya. Ya, chinga, pues sí, ¿cómo va a ser una proyección mía si yo estoy aquí tranquilo, en paz, y luego viene algo del exterior y daña lo mío? O, sí. Entonces, pues hoy decía, ¿no? En la clase que tuve hace rato, es que todo obedece pues prácticamente a una necesidad, ¿sí? Todo obedece a una necesidad insatisfecha que yo estoy teniendo. Pero aquí lo complicado es de que yo
en esta falta de honestidad que yo tengo conmigo mismo, pues, pues prácticamente me hago pato. Y no es que me haga pato de una forma consciente, sino de una forma en la que mi inconsciente o, o más bien mi consciente está tratando de ocultar una verdad que suele ser o puede ser muy dolorosa. Por eso es que no es que me haga pato, así como que no es que no me quiera dar cuenta, pero es que sé perfectamente que, o mi mente sabe que si doy con esa verdad, entonces esto simplemente no lo voy a poder soportar o no voy a poder con ello, por eso mejor lo oculto. Me lo oculto yo solo, ¿sí? Entonces, eh, pues ahora, eh, si, si de repente, o sea, nos mentimos en pequeñas cosas, ¿sí? O sea, y como pequeñas cosas, es como decir, por ejemplo, que tienes ganas de algo cuando en realidad no lo tienes, o sea, y eso es prácticamente, como te digo, algo súper sencillo. Y si nosotros nos mentimos en algo así de sencillo, pues imaginémonos, o sea, qué sucederá con lo demás, ¿no? O sea, con lo que verdaderamente duele o lo que me quiero yo ocultar o de lo que yo no me quiero dar cuenta, ¿sí? Por este temor nuevamente al juicio o por este temor al autocastigo, que luego de repente, aunque no lo diga, pero normalmente soy yo el que más me estoy castigando, pues, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Y por qué somos tan fanáticos al autocastigo? Por culpa, porque sentimos culpa, ¿sí? O sea, porque creemos, por ejemplo, en el autocastigo, porque pensamos y sentimos que lo merecemos, ¿sí? O sea, como si ya el sufrimiento en sí, pues no fuera suficiente, pues. Entonces ahora Ujú. viene como el autocastigo. Y aquí sucede de una forma muy sutil, casi imperceptible, la forma y la manera en que yo me estoy castigando, pues, ¿sí? Sucede en situaciones en las que simplemente yo vuelvo a decidir por lo mismo, ¿sí? O sea, de una forma inconsciente vuelvo a elegir lo mismo. Mi mente elige lo ya conocido, aunque esté esta parte eh, muy jodida, que me genere dolor, que todo, pero entonces vuelvo a mi viejo patrón de pensamiento o a mis viejos patrones de comportamiento, porque es lo que mi mente conoce. Y entonces eso de alguna forma y en algún momento muy sutil me hacen y me generan culpa, ¿sí? Pero como luego me hago mi coco wash, decir, no, esto al rato se me pasa. No, no debo de pensar en esto. Ay, otra vez con lo mismo. No. O sea, y entonces volvemos a incurrir una y otra vez en lo mismo y entonces me vuelvo a sentir culpable, aunque la culpa quizás sea menor a lo que se sintió antes o quizás más, no lo sé. Y entonces, y ahora, pues necesito que ser castigado, pues necesito un castigo para bien de poder equilibrarme o equilibrar simplemente mi mente, que mi mente esté tranquila, ¿sí? O sea, por ejemplo, siento culpa por un lado, pero por el otro, bueno, ya recibí mi castigo, entonces ya estoy equilibrado. O sea, todo en la vida se trata de un equilibrio. Todo en la vida se Ujú. trata de un equilibrio. ¿Ok? Entonces hay cosas que obviamente también, o sea, hay de culpas a culpas. Hay cosas y situaciones que me generan
más culpa, otras menos. Entonces, cada quien seremos eh, testigos, ¿no? ¿Qué decía? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Que sería prácticamente algo semejante a esto. Es que, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Eso es un fruto, eso es un resultado, ¿sí? Ese es prácticamente algo que yo he sembrado, es decir, yo soy la causa y simplemente manifiesto el efecto. Por sus frutos serán conocidos. ujú, ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros eh, obtenemos de practicar de practicar lo que siempre hemos hecho de la misma forma. ¿Sí? ujú, Entonces, ya, o sea, les comento pues que las oraciones que nosotros no rezamos, no oramos como tal, pero en las cuales sí resonamos, son en nuestros propios pensamientos y en las palabras que constantemente repetimos. Si yo resuena en la culpa y si yo digo, no, es que no me quiero sentir culpable, de todos modos está resonando en la culpa. Si tú resuenas en miedo, ¿sí? Y alguien te pregunta, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo, pero está resonando en el miedo, pues entonces el miedo es el que impera, pues. Ahora, si esta es una inversión, por ejemplo, les comentaba, si el miedo es la falta de fe y el miedo es la inversión del amor, ¿sí? Entonces, ¿por qué le damos como tanto poder al miedo? Si nosotros sabemos perfectamente que una manifestación de miedo no nos va a dar la paz, no nos va a dar absolutamente nada, nos va a dar una paz pasajera, ¿sí? Y si nosotros sentimos una paz pasajera, ya se los había comentado, o sea, es por culpabilidad. Y si nosotros enfermamos es por culpabilidad también, ¿sí? O sea, eso es lo que manifiesta el curso de milagros. La enfermedad o el dolor físico, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo, ¿sí? Mañana vamos a continuar con eso. En el capítulo que estamos viendo en el segundo capítulo del curso de milagros es precisamente eso. Habla acerca de que cuando nosotros nos sentimos culpables, el cuerpo enferma. Entonces, la enfermedad es como el mensaje inequívoco de que somos culpables, ¿sí? O que el hermano es culpable. Entonces, ¿qué se hace? Pues es no creer en la culpabilidad de la otra persona, ¿sí? Pero solamente, y si hacemos un recuento de esa lección, es solamente una mente recta puede devolver la rectitud a otra mente. ¿Sí? Entonces, pero con nuestras mentes que de repente se desvían por una situación o de otra, pues como que no le encontramos mucho, mucha, lo derecho al camino, ¿no? O sea, vamos y venimos y aunque sabemos cosas, ¿sí? Entonces o sea, todo lo que nosotros nos repetimos, ¿sí? Cuando yo me repito, por ejemplo, no, es que es poco a poco, entonces no doy la posibilidad a los milagros, porque los milagros no es un poco a poco, no doy lugar o espacio a un salto cuántico, porque los milagros son un salto cuántico. ¿Sí? El salto cuántico, una de las mejores maneras de describirlo es, tú tienes una situación en este momento y al siguiente momento tienes otra completamente opuesta diferente. a lo que estabas experimentando. ¿Sí? Es como si fuese una remisión espontánea, una sanación espontánea. Y eso sería la experiencia de un salto cuántico o de un milagro. ¿Sí? Pero si nosotros nos repetimos, no, es que poco a poco, ok, pues entonces dices poco a poco, bueno, ¿sí? Entonces, pues aquí no hay opción para un milagro, pues. ¿Por qué? Porque mi palabra tiene poder,
porque mi palabra manifiesta, porque mi pensamiento y mi resonancia de eso en lo que yo creo manifiesta cosas, ¿sí? ujú, Entonces es como una limitación, ¿sí? Es una limitación. O sea, por qué, por ejemplo, pudiera decir yo poco a poco? Es que no soporto los cambios, o sea, los cambios repentinos, los cambios eh, de un polo a otro, o sea, no los aguanto, no los soporto, no los sé controlar, no sé cómo digerir toda esta información. Es como no saber cómo digerir un milagro. Es como querer saber si es que ha sucedido un milagro, yo quiero saber cómo sucedió, ¿sí? Por eso es entonces en cámara lenta, poco a poco, poco a poco. Entonces, si nosotros le damos simplemente el hecho o el permiso de que suceda como tenga que suceder, de que las cosas simplemente sean como tengan que ser, pues no lo sé. O sea, podría estar como más abierto todavía a experimentar los milagros, ¿sí? O a definitivamente no experimentarlos, pues. ¿Sí? ujú. Entonces, Muy bien. al final de cuentas, mm, tarde que temprano, o sea, si yo tengo que conocer una verdad, la voy a conocer, ¿sí? Si es una verdad que quiero conocer a cuentagotas, pues entonces voy poco a poco, pero si quiero conocer una verdad tal cual es, pues simplemente permito a la vida que me muestre la verdad que tiene que ser o que es, ¿sí? Entonces, eso es permitirle a la vida ser como tenga que ser y punto. ¿Sí? Al final de cuentas, la vida misma me dará la oportunidad de darme cuenta de la verdad que yo puedo soportar. Ujú, Pues me va a dar esa verdad para la cual yo estoy preparado, listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? pues ya de ahí de cuando dice de que no está preparado para la verdad, pero luego uno dice, ¿y yo en qué momento elegí esto? Así. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué momento he elegido esto? ¿En qué momento? Sí. Pues nada, en el momento que tu alma lo sintió de esa manera. Ujú, ¿Sí? En el momento que el alma siente que está lista y está preparada, por eso no somos nosotros de una forma consciente, sino es nuestra alma quien nos da precisamente la pauta de esa preparación. Y es esa parte de la cual nosotros renegamos, ¿sí? Constantemente porque no se nos da la verdad a como nosotros queremos que se nos muestre. Yo quisiera que fuera una verdad pues menos cruel, menos cruda, menos dolorosa, menos, sí. O sea, que se le pusiera florecitas para que, o un colchoncito para que no duela tanto el madrazo, ¿no? Y es para lo que mi alma está lista, ¿sí? Y es precisamente la aceptación o la falta de la que me hace que yo viva cosas o que sufra cosas o que definitivamente las goce. ujú, ¿Sí? Cómo tomamos la información que va apareciendo en nuestra vida, ¿sí? O sea, si yo vengo, por ejemplo, arrastrando situaciones, cosas de un pasado que verdaderamente pues no he superado, no puedo superar, y no es que no sepa cómo, sino que algo me dice no lo superes, pues, ten miedo de superarlo. Entonces, pues simplemente me mantengo ahí. Y nada nuevo puede suceder más que situaciones en las que yo reafirme o reafirme mi pensamiento, mi sentir. ¿Sí? Entonces, pues ya, que entienda el que tenga que entender, que escuche el que tenga que escuchar, que vea el que tenga que ver. ¿Sí?
ujú. Entonces, les comentaba, por ejemplo, que, pues, a final de cuentas, les decían al principio, ¿no? O sea, nosotros estamos como los apóstoles, pues, que tenemos la verdad frente a nosotros y por más que nos dice el Espíritu Santo, que nos dice Jesús, que nos dice en cualquier libro sagrado, en la Biblia, en el curso de milagros, en donde quiera, ¿no? Que se nos dan, por ejemplo, señales de lo que es, ¿sí? Contra lo que nosotros queremos que sea. Y eso es lo que nosotros no queremos entender, ¿sí? Se nos ha dicho, por ejemplo, que la frase, ¿no? Pues sí, estas palabras, la palabra del yo soy tiene un gran, gran, gran poder, ¿sí? Entonces, pero solamente las utilizamos o las utilizamos gran parte y en gran medida para hacer afirmaciones en negativo. Ay, estoy bien ¿sí? Ay, Eso. es que mira, no, sí, o sea, entonces esas son afirmaciones del yo soy, Mm. ¿sí? Que claro, una afirmación en conciencia del yo soy, ¿sí? Que decía Jesús, yo soy el que yo soy. O sea, yo soy, ¿sí? Es un llamado al poder de la divinidad misma, ¿sí? Entonces, yo soy el que yo soy. Entonces, es un llamado a Dios en sí mismo, ¿sí? Es una afirmación de Dios en sí mismo. Pero como les vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo lo resonamos? Si yo digo yo soy, pues, ¿cómo me siento cuando en qué resueno cuando yo digo esto? ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Entonces, eran puras afirmaciones del yo soy, ¿sí? ¿Sí? Yo soy el Hijo de Dios vivo, ¿sí? Y si le rascamos, claramente vamos a encontrar un montón de oraciones en el yo soy, ¿sí? Entonces, eh, ya lo que nosotros estemos afirmando, y que les digo, no necesariamente de palabra, pero en eso que yo creo, pues entonces ahí me reafirmo y reafirmo el yo soy en mí, pero qué es lo que yo estoy siendo o qué es lo que yo estoy llamando a ser, ¿sí? Que pues visto está que en ocasiones pues no son cosas así como que muy buenas del todo, ¿no? Que más que llevarnos a un gozo nos lleva al sufrimiento. Muy bien, preguntas. ¿Qué otra pregunta? Nadie va a preguntar nada. Mm, no, yo no. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, una afirmación, ¿no? Esto de no puedo perder nada que me pertenezca por derecho divino, ya que no hay pérdida posible en la mente de Dios. ¿Sí? O sea, en la mente de Dios no hay absolutamente ninguna pérdida. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué yo genero pérdidas constantemente? ¿Qué pierdo dinero? ¿Qué pierdo, eh, no sé, un cliente, un negocio, eh, un billete, una moneda? ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros, o sea, qué parte de nosotros se instala precisamente en la creencia de que todo lo que está rodeándonos es mucho más fuerte que la mente de Dios, que Dios mismo? Les digo, y esto es prácticamente, pues, o sea, cuando suceden las cosas que son adversas a,
lo que nosotros pensamos que debería de suceder cuando suceden estas cosas adversas es precisamente que algo dentro de mí está renuente a creer precisamente en la divinidad, en Dios. Que Dios no lo considero, por ejemplo, ni mi protector, que no lo considero ni mi dador, ni mi proveedor, ¿sí? No lo considero absolutamente para nada. Y eso es solamente las cosas negativas que me pasan, es una reafirmación de esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, simplemente pues tengamos este cuidado y al momento de analizar la forma de mi pensar y de mi creer, pues entonces muy probablemente si soy muy honesto conmigo, ahí voy a encontrar también respuestas. ¿Sí? A veces no lo expreso porque el expresarlo me podría dar muchísima vergüenza, ¿sí? Porque eso significaría que a lo mejor y muy probablemente no he salido de lo mismo, ¿sí? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Hablen No, ahora. ninguno. Brenda está dormida, Margarita, pues hay más o menos. No, no, te estoy escuchando. Te estoy escuchando y yo creo que también tiene que ver con lo que estaba leyendo que dice abrazar la verdad. Claro, nosotros tenemos que abrazar precisamente la verdad y la verdad solamente es una. La verdad proviene de Dios. La verdad nos hará libres y esa es la verdad que nosotros debemos de abrazar. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, esa es una verdad y eso nos va a liberar. Bueno, si es que queremos ser liberados, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, que podrían decir que sí y podrían decir constantemente, a ver, perdón, y podrían decir constantemente que sí, cuando en realidad, pues, todo su pensar y todo su manifestar es todo lo contrario, pues. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Uy, ya casi se termina la... Ok, bueno, aunque sea un parrafillo. Aquí nos habíamos quedado eh, en esto de la vía del corazón. Dice, y no obstante, ¿qué alma no ha sentido resistencia ante esta idea? Si cocinas un bizcocho y sale muy bien, dirías, yo lo hice. Pero si lo cocinas y te sale realmente mal, tiene que haber sido la harina, habrá sido la temperatura del horno. Seguramente hubo algo que provocó que esta creación no fuera lo que yo realmente habría deseado, que algo que provocó que esta creación no fuera lo que yo realmente habría deseado que fuera. Requiere gran coraje, gran fe, contemplar todas tus creaciones, pensamientos, sentimientos, manifestaciones con amor y con la inocencia de un niño. Poder plantar un jardín o un huerto, ver cómo todas las cosas se resecan y mueren, y no obstante sonreír y decir, yo planté esto, yo y solamente yo lo he hecho. Y bien, veo que voy a tener un poco de hambre aquí, según veo que está todo. Así que voy a tener que ir de todas maneras a la tienda, ¿sí? O sea, todo ha salido mal. El pan simplemente, el pastel no se hizo, pues entonces voy a tener que ir a comprar uno. Pero todo ha sido una creación mía y hacernos responsables precisamente de eso. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el alma hace mucho tiempo comenzó a crear la percepción de que ella era algo distinto de lo que había sido creada para ser. Y emergió la voz que habla por el ego
en el jardín de la conciencia. Y como almas, como esa mente profunda que todos vosotros habéis conocido y que de hecho sois, la mente profunda como tal comenzó a identificarse con una voz que era distinta de la voz que habla por Dios. Y aquella voz te ha conducido a creer que tus creaciones determinan tu valía. ¿Conoces ese sentimiento? O sea, si entonces echamos puras cosas, perdón, o hacemos muchas cosas, pues que nos salen mal, como el pastel o como el huerto que nos ponían en el ejemplo, entonces nos dice, eh, y aquella voz te ha conducido a creer que tus creaciones determinan tu valía. Entonces, como todo se nos quema, todos los pasteles se nos queman, todo, como todos o muchas cosas nos salen mal, pues entonces, ¿sabes cuánto valgo? Pues no ha de ser mucho, ¿verdad? Porque les digo, tengo un pensamiento, un pie en el sufrimiento, un pie en el miedo y el otro en el tratar de creer en lo que estoy practicando, ¿sí? Y entonces aquí es donde, pues, ¿cuánto valgo? No, no lo sé. No encuentro mi verdadero valor, ¿verdad? Dice, y por tanto, si lo que creas no depende de ti, no se ajusta a lo que tú requieres. Eso significa que tú, en el núcleo de tu ser, tienes cierto tipo de fallo. Pero te aseguro perdón, pero te aseguro que en realidad el fallo no es ni siquiera remotamente posible. ¿Y por qué? Si plantas un jardín y la semilla no se convierte en una bella flor y se seca y se muere, esa experiencia es una creación. Tú la has hecho. Y debido a que todos los acontecimientos en el espacio y en el tiempo, todo lo que experimentas, debido a que todas esas cosas son perfectamente neutrales, entonces jamás existe en realidad ningún fracaso. Que era básicamente de lo que nosotros estábamos hablando, que luego nosotros pensamos que lo que nosotros o los resultados que nosotros obtenemos de las experiencias que estamos teniendo, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ¿sí? Les digo, a veces todo esto genera tanto sufrimiento que sufrir un poco más, pues ya es inconcebible, definitivamente. El único fracaso que tiene lugar solamente lo tiene en tu propia conciencia. Cuando crees que no es aceptable recibir, adueñarte y abrazar a tu creación con amor y conciencia. Contemplarla, experimentarla, reconocer tu perfecta seguridad al hacerlo, desde lo cual puedes decidir si continúas con esa forma de creación o si piensas de modo diferente para enfocar las cosas de manera diferente. Es aquí donde está el truco. Es que aquella parte de la mente ha comenzado a enseñarte hace mucho tiempo que qué cosas aceptar como creaciones aceptables y qué otras cosas no, de qué tomar responsabilidad y de qué negar la responsabilidad. Y ese conflicto crea la ilusión de separación. ¿Qué es mío? ¿Qué viene del exterior? ¿Sí? Que luego dice el curso de milagros, nada externo a ti te puede dañar porque no existe nada externo a ti. Y esto, cuando nosotros pensamos que algo fuera de nosotros mismos o del exterior puede dañarnos, entonces existe la separación. Y es aquí donde la mente está prácticamente dividida. Y cuando esto se lleva al extremo, entonces una de esas cosas que llamas psiquiátricos se llena de quienes están en profunda depresión, paranoia, con ese cierto sentimiento en su ser, en la mente humana, de estar eh, alienados y solos, ¿sí? De estar alienados y solos, de sentir, por ejemplo, que somos como extranjeros, que no pertenecemos y ahora pues simplemente estamos completamente en soledad. Pues bueno, o sea, dice ese conflicto de separación y ese conflicto de separación, pues entonces
si lo llevas a un extremo, pues vas a terminar en un psiquiatra, porque existe, digamos, las personas que mayormente se sienten separadas, pues ya tendrán este tipo de problemas mentales. El desamparo, la desesperanza, la desesperación, la ira, el odio, todo eso es síntoma de un engaño fundamental que ha tenido lugar en lo más profundo de la mente. Y ha tenido lugar porque se ha dado una larga historia donde se ha cultivado la habilidad de escuchar la voz equivocada, es decir, la voz del ego. La voz equivocada es la del ego. Bien, ahí lo dice. Te ha engañado, perdón, te ha enseñado a juzgar, a elegir, a seleccionar aquello de lo que te harás responsable. Cuanto más te muevas hacia esa conciencia, más difícil te parecerá tener siquiera un atisbo de esperanza de poder trascender el sentido de separación, el conflicto y la falta de paz. ¿Okay? Entonces, te ha enseñado a juzgar, a elegir, seleccionar todo aquello de lo que te harás responsable, ¿sí? Pero que son solamente cosas que te dividen, cosas que tú percibes como externas a ti, prácticamente. Entonces aquí, pues, ¿cómo trascenderlo si todo es externo? ¿Cómo lo controlo si todo es externo a mí? ¿Cómo dejo o más bien cómo le hago para que me dejen de ocurrir cosas que no quiero que me ocurran? ¿Sí? Pues todo es externo y como es externo, no lo puedo controlar y por lo tanto seguirán sucediendo. ¿Sí? Pues ¿cuántos de vosotros al recostar la cabeza sobre la almohada por la noche no habéis tenido el sentimiento de no ser capaces de dormir porque todo no está yendo como se esperaba? La razón por la que no puedes dormir es porque estás juzgando tu creación, pero es posible cultivar precisamente lo opuesto, de tal modo que aprendes a contemplar con perfecta inocencia todas las cosas que surgen en ese campo que es tu experiencia. Aprendes a contemplar con inocencia y con eso que es llamado asombro. Cada sentimiento y lo haces con una actitud de curiosidad como mirarías una nube que atraviesa el cielo. Aprendes a mirarla y maravillarte con ella, con su forma, su color y bien, ¿de dónde vino? Y aprendes a abrazarla sabiendo que no afecta la pureza del cielo a través del cual vuela flotando temporalmente. Entonces, ante nuestras creaciones, más que eh, aborrecerlas o más que querer eliminarlas, pues entonces las empoderamos porque, wow, o sea, me está pasando a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sí, entonces me enojo y entonces lo voy empoderando cada vez más. Ante un asombro, pues entonces, digo, el asombro no es solamente así como que decir, wow, o sea, qué maravilloso, ¿no? No, el asombro es así como, me volvió a pasar, me está pasando a mí, ¿sí? Ese también es un asombro. ¿Ok? Estoy asombrado de que esto me vuelva a ocurrir, asombrado de que me pase esto a mí y nada más que a mí, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué les digo? O es como decir, otra vez, Sí, otra vez. exactamente, eso es un asombro, pero también esto empodera, ¿sí? Eso da prácticamente un empoderamiento a eso, a que siga ocurriendo lo que yo no quiero que ocurra, porque como les digo, es como que en lo que más creo, es algo externo ha venido y me ha dañado, ¿sí? Entonces a esto es a lo que yo le doy poder. Dice, y cada una de tus creaciones es exactamente como esa nube. Surge en el campo del tiempo y el espacio, las experimentas y entonces se disuelve. Cada daño que hayas conocido jamás es como, jamás, dice, cada daño que hayas conocido jamás es como una nube que comenzó a pasar por el campo de tu conciencia, pues tú estabas percibiendo las cosas
de una cierta manera. Y si ese daño está todavía alojado en ti, es porque tú te estás aferrando a él. Tú sigues la voz del ego, que te hace creer que estás identificado con ese sentimiento, esa percepción. Y al haber hecho eso, como eso es tú, como eso es tú, si entonces lo dejas marchar, ¿qué crees que va a pasar? Tú desaparecerás. Podrías morir. Por eso nos aferramos. Por eso, o sea, ¿cómo decir, por ejemplo, y no es una muerte literal, es una muerte simbólica, quiero pensar. Quiero pensar, ¿sí? Que es una muerte simbólica. Es que yo no me puedo desapegar en ningún momento de todas esas cosas, percepciones, todos esos conocimientos, todas esas eh, creencias que vengo abrigando, todos esos conceptos, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que yo intente o esté tratando de hacer desaparecer un concepto que ha venido o que se ha venido taladrando, ¿sí? En mí, que está grabado, ¿sí? En cada uno de mis huesos, ¿sí? Entonces, si yo falto precisamente a esta creencia o a esta información, es prácticamente el hecho de pensar que yo voy a desaparecer o que quizás no, pero que estoy faltando a una memoria de alguien muy, muy querido, podría ser que estas son las lealtades, ¿sí? O que incluso podría morir, ¿sí? Entonces, todo eso por lo que yo he luchado, todos esos conceptos por los que, pues ahora sí como que me la he partido, ¿no? Que he defendido a capa y espada. Eh, y ahora que simplemente observo en esta práctica de la vía del corazón o la práctica del curso de milagros, entonces todo sentido, todo ese sentido que yo le he dado, todo ese valor que yo le he dado a las cosas, en realidad no significa nada, ¿sí? Que todo ha ido adquiriendo un gran significado o que las cosas simplemente no signifiquen en lo absoluto para mí, siendo que si, por ejemplo, tú tienes un concepto muy arraigado y de gran valor para tu familia, pues entonces eso significará mucho para ti, pero quizás no significa absolutamente nada para mí. Y quizás, y si simplemente lo hablo desde una concepción, desde un concepto, ¿sí? ¿Qué significará entonces para Dios? ¿Sí? ¿Dejaré de ser menos valioso para Él por el simple hecho de querer experimentar la vida de una forma diferente? ¿O eh, dejaré de ser, por ejemplo, muy valioso para Él o para los demás si simplemente decido vivir o crear mis propios conceptos? ¿Sí? Pues esto simplemente puede ser parte, ¿no? De una experiencia. O sea, necesito que experimentar, necesito que saber, necesito que conocer. Pero claramente, sí, pero les digo, pero claramente, o sea, si hay algo que me está generando eh, algún tipo de ruido, de situación, de incomodidad, o que me está definitivamente haciendo vibrar de una forma que me incomoda, de una forma que no me hace ni me da la paz, no me hace encontrar ni vivir en paz, entonces, pues simplemente
Esto lo tengo por mi cuenta que cuestionar. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de tratar de escuchar precisamente esa voz que habla por Dios y no la voz que habla por mi mente en sí. Entonces, para encontrar entonces respuestas que sean factibles, que me den paz, respuestas que me digan la verdad, ¿sí? Que me digan precisamente pues todo esto, ¿no? Eh, Dice, y la mente humana entonces es aquel campo en la creación, en la conciencia, que ha aprendido a convertirse en algo que está tan identificado con las percepciones, experiencias y sentimientos que no son necesariamente confortables, que cree que si los dejas ir, morirá. Y así desde nuestra perspectiva, al mirar hacia vuestros campos de energía, hacia aquellos de vosotros que todavía os identificáis con esa dimensión, parece como si estuvierais adheridos aquí, provocando una condenación, perdón, una condensación de energía, ¿sí? Provocando una condensación de energía. Y vuestros nudillos están blancos, intentando aferrarse a la limitación y la culpa, a la falta de merecimiento y la duda, ¿sí? Entonces, y era lo que les comentaba, simplemente estamos provocando todos estos bloqueos, todo lo que no me permite avanzar, todo lo que no me permite ver. ¿Por qué? Pues por esto, simplemente por estar percibiendo esta parte del ego que me lleva cada vez más a la culpa y a todo lo que, pues, sin duda, mm, me quita la vida, ¿sí? A lo que no me permite prácticamente vivir. Muy bien. ¿Preguntas? No, ninguna. Pues bien, ya las dejo entonces que descansen. Y pues nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de conectarme más temprano. Bueno, ¿Sale? Bueno, pues descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Si no tienen ninguna duda, hasta luego. entonces seguimos en comunicación. Bye. Que descanses. Buenas noches. Bye.